Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Naomi Márquez Rodríguez. Soy de la quinta inscripción del Grupo A de Ciencias Naturales y de la Salud de la Escuela de Nivel Medio Superior de San Luis de la Paz y les voy a presentar mi análisis literario que corresponde al segundo parcial. Comenzando por la parte externa del análisis de la muerte de Iván Ilich, tenemos al autor. Esta novela fue escrita por León Tolstói. Él fue un escritor y reformador ruso y es considerado uno de los más destacados representantes de la novela realista de su país. Nació el 9 de septiembre de 1828 en Polonia, Rusia, y murió el 20 de noviembre de 1910 en Rusia. Fue hijo de un noble propietario y de la acaudalada princesa María Boskovsky. Sin embargo, el muchacho quedó precozmente huérfano porque su madre falleció a los 2 años de haberlo concebido y su padre murió en 1837. Por el hecho de que después pasara a vivir con 2 tías suyas no influyó en su educación, que estuvo durante todo este tiempo al cuidado de varios preceptores masculinos, no demasiado exigentes con el joven aristócrata. En 1843 pasó a la Universidad de Kansas, donde se matriculó en la Facultad de Letras, carrera que abandonó para cursar Derecho. Al salir de la universidad en 1847, escapó de las populosas urbes y se refugió entre los campesinos de Jasnai, Polonia natal, sufriendo su conciencia una profunda sacudida ante el espectáculo del dolor y la miseria de sus siervos. Para dar rienda suelta al vigor desbordante de su espíritu joven, ingresa en el ejército a instancias de su amado hermano Nicolás, donde fue nombrado oficial de artillería. El enfrentamiento contra las guerrillas tártaras en la frontera de Cáucaso tuvo para él la doble consecuencia de descubrir la propia temerariedad y desprecio de la muerte y de darle a conocer un paisaje impresionante que guardará para siempre en su memoria. Al estallar la guerra de Crimea en 1853, pidió su retiro y tras descansar una breve temporada en el campo, decidió consagrarse por entero a la tarea de escribir. Durante este tiempo viajó por Francia, Alemania, Suiza, y de allí se contrajo las revolucionarias ideas pedagógicas que le moverían a abrir una escuela para pobres y fundar un periódico sobre temas didácticos al que puso el nombre de Jasnai, Polonia. A pesar de ser persona acostumbrada a meditar sobre la muerte, el trágico fallecimiento de su hermano Nicolás, acaecido el 20 de septiembre de 1860, le produjo una extraordinaria conmoción y al año siguiente se estableció definitivamente en Jasnai, Polonia. Allí trasladará en 1862 a su flamante esposa Sofía Bergs, hija de un médico de Moscú con quien compartió toda la vida y cuya abnegación y sentido práctico fue el complementario ideal para un hombre abismado en sus propias fantasías. Merced de los cuidados que le prodigiaba Sofía en los primeros y felices años de matrimonio, Tolstói gozó de condiciones óptimas para escribir su asombroso fresco histórico titulado Guerra y Paz y la epopeya de la invasión de Rusia por Napoleón en 1812, en la que se recreaba nada menos que las vidas de 500 personajes. La construcción de este monumento literario le reportó inmediatamente fama en Rusia y en Europa, porque fue traducido enseguida a todas las lenguas, culturas e influyó notablemente en la narrativa posterior. Igual que algunos de sus personajes, el final de Toy Story tampoco estuvo exento de dramatismo y el escritor expiró en condiciones bastante extrañas. Había vivido los últimos años compartiendo casi todo su tiempo con depauladores campesinos, predicando con el ejemplo de su doctrina de la pobreza, trabajando como zapatero durante varias horas al día y repartiendo limosna. Muy distanciada de su familia, que no podía comprender estas extravagancias, se abstenía de fumar y de beber alcohol, se alimentaba de vegetales y dormía en un duro catre. Por último, concebió la idea de terminar sus días en un retiro humilde y abandonó su hogar. El 14 de noviembre, Tolstói fue víctima de un grave ataque pulmonar que lo obligó a detenerse y a buscar refugio en la casa del jefe de estación de Astapovo, donde recibió los cuidados solicitados de la familia de este. Sofía llegó antes de que falleciera, pero no quiso turbar la paz del moribundo y no entró en la alcoba hasta después del final. Le dijeron, aunque no sabemos si la anciana pudo encontrar consuelo con esas palabras, que habían sido amo a muchos. Texto histórico.
Desde 1880 tuvo lugar un vuelco en la sociedad rusa, con la formación de grandes industrias y la construcción de una red de comunicaciones del Báltico al Pacífico, más avances culturales y protagonizados por grandes figuras que sitúan al arte ruso en la vanguardia europea, la adecuación del modelo de partido socialista en este marco de represión, oscurantismo y atraso agrario. Y la corriente literaria que se maneja en esta novela es el realismo literario. Por parte del análisis interno, en argumento tenemos que la novela consta de 12 capítulos cortos. Comienza siendo narrada por uno de los compañeros de Iván Ilich, que se encuentra reunido con más hombres del tribunal en la audiencia. Es en ese lugar donde se recibe la noticia de que Iván Ilich ha muerto con tan solo 45 años. El narrador comienza a pensar en la hipocresía de los compañeros al solo pensar en el puesto que se queda vacante, en la sensación de no ser ellos la persona muerta y en el hecho de tener que asistir a un funeral. A partir del capítulo 2 se comienza a hablar de Iván. Se describe en su juventud como un hombre alegre y sociable. Se menciona que su padre fue un funcionario público, tuvo 4 hermanas, de los cuales él era el segundo y el más equilibrado, que estudió Derecho en la universidad y que cuando finalizó sus estudios empezó a trabajar como funcionario judicial. Con el tiempo obtuvo ascensos y llegó a ser juez, después conoce a una joven y se casa con ella. Poco a poco se va integrando a la sociedad alta y comienza a obsesionarse con ello. Sin embargo, comienza a existir problemas en su matrimonio por celos de parte de su esposa, e Iván prefiere enfrascarse en su trabajo y su escala social. En el capítulo 3 ya han pasado 17 años de su matrimonio y nos narra que Iván está teniendo problemas al no obtener el cargo que desea. Esto lo hace sentirse deprimido y decide irse por un tiempo a una casa en el campo con su familia. Durante su estancia en ese lugar se encuentra con un viejo enemigo de la universidad que le ofrece un muy buen puesto en otra ciudad. Acepta el trabajo y se muda a Moscú para comenzar una nueva vida muy deseada. Se encarga de arreglar su casa, su familia se muda al poco tiempo con él y se encuentran muy fascinados. Sin embargo, a partir del capítulo 4, Iván comienza a sentir un malestar que va en aumento. Esto causa que tenga un humor difícil y se enfade de todo y con todos, en especial con su esposa, la cual llega al punto de desearle la muerte. Decide ir al doctor, pero ninguno le da un diagnóstico concreto y comienza a fastidiarse y a sentirse que realmente nadie le toma importancia. En el capítulo 5 ya han pasado 2 meses desde que comenzó la enfermedad y se puede notar en él el deterioro de su persona. Los médicos continúan diciendo que es una simple enfermedad y que con un tratamiento él mejorará. Iván comienza a criticar la clase en la que está rodeada y se siente abandonado por su familia, en especial por su esposa e hija. Durante el capítulo 6, Iván tiene la certeza de que va a morir y comienza a pensar en su vida, en especial en su infancia, en la felicidad que sentía durante esta época y se comienza a molestar de todo. Para el capítulo 7 ya han pasado 3 meses y con ello su enfermedad ha evolucionado más. Comienza a pensar en la hipocresía de su familia y amigos que solo piensan en el puesto vacío que dejará, piensa en la molestia que le causa el no poder hacer nada por su cuenta, siente mucho dolor y nada logra quitarlo, pero se encuentra con un joven muy amable que parece no molestarle atenderlo y pasar un rato con él llamado Gerasim. El capítulo 8 transcurre con lo mismo. La enfermedad ha evolucionado al igual que su dolor. Sigue criticando a todo el mundo, pero se alegra de tener la compañía del joven. En el capítulo 9 parece ser que no tolera a nadie que no sea el joven Gerasim. Corre a su esposa de su habitación, no se siente cómodo con sus hijos y no cree nada de lo que dice el médico. En el capítulo 10, Iván se encuentra en soledad, ya no causa problema la indiferencia de su familia ante su muerte y comienza a recordar su infancia. Durante el capítulo 11, el novio de su hija le pide su mano. Sin embargo, a Iván no le importa mucho. Se encuentra más concentrado pensando en que su vida fue un error, ya que nunca alcanzó la felicidad plena, y se encuentra arrepentido por la forma en que vivió. El capítulo 12 transcurre durante sus últimos 3 días de vida, donde, a pesar del dolor que sentía, se entrega a la muerte y se va con tranquilidad.
En personajes, el principal es Iván Ilich. Este es un hombre agradable, sociable, respetuoso y perteneciente a la clase alta. En personajes secundarios está Prasosva. Fidorova es la esposa de Iván. En su juventud era una mujer bella y agradable y fue por un tiempo celosa e indiferente a su esposo. Lisa es la hija mayor de Iván y es indiferente a su padre y enfermedad. Vasily Ivanovich es el hijo menor de Iván, estudiante de instituto y se preocupa por su padre. Los médicos son como 3 médicos los que trataron a Iván y bueno, todos ellos con buena reputación y muy nombrados en el pueblo en el que vivían. Y por último, tenemos también a Gerasim, que fue el joven que servía a Iván y era amable y respetuoso. Y por último tenemos a los hombres de la audiencia, que en general no les importaba Iván, solo pensaban en el ascenso que ellos tendrían. El espacio, la historia se desarrolla en Rusia, en 2 ciudades propias de este país, en las audiencias y la mayor parte es en la casa de Iván Ilich. El tiempo, transcurre durante la vida de Iván Ilich, con sus recuerdos de niño y sus momentos durante la universidad, pero en especial durante la enfermedad, que sería más o menos de 3 a 4 meses. Después pasamos con el análisis literario de Corazón delator. Por la parte externa, fue escrita por Edgar Allan Poe. Él fue un escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense, conocido por relatos breves y terroríficos. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, y murió el 7 de octubre de 1849 en Baltimore, Estados Unidos. Es considerado uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Edgar Allan Poe perdió a sus padres, actores de teatro itinerantes, cuando contaba apenas con 2 años. Edgar fue educado por John Allan, un hombre de negocios de Richmond. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo fueron traumáticas. De 1815 a 1820 vivió con John Allan y su esposa en el Reino Unido, donde empezó su educación. Después de regresar a Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia. Pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlane y otros poemas. Se alistó luego en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, en la que en pocos meses fue expulsado. En 1837, después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se desplazó a Baltimore, donde contrajo matrimonio con Virginia Clem. En esta época entró como redactor en el periódico, en el que aparecieron diversas narraciones y poemas suyos, y que bajo su dirección se convertirían en el más importante periódico del sur del país. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amargada. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonios de sus contemporáneos. Ambas contradicciones fueron con toda probabilidad la causa de su muerte acaecida en 1849. Texto histórico. Los años 1840 fueron una década activa y turbulenta que se extendió desde el 1 de enero de 1840 hasta el 31 de diciembre de 1849. A lo largo de la década, muchos países, particularmente Europa, en todo el mundo vieron muchas revoltas y levantamientos, siendo los más importantes en 1848. En esta década comenzaba la revolución industrial en Estados Unidos y en Estados Unidos comenzaron a ver la población cambiante que emigró a la costa oeste cuando se produjo la fiebre del oro de California en la segunda mitad de la década. Y la corriente literaria del cuento
Corazón delator es del romanticismo. En la parte interna tenemos el argumento. Corazón delator es narrado por nuestro personaje principal que nos cuenta la historia y la razón por el asesinato del anciano que vivía con él. Comienza diciéndonos que no está loco, que el motivo por el que ejecutó sus acciones fue a causa del sentimiento desagradable que le producía ver el ojo azul opaco del anciano, del nerviosismo, desesperación y terror que le causaba ese ojo. Nos narra el proceso por el cual ejecutó todas sus acciones, comenzando solamente por observarlo dormir durante 7 noches seguidas, ya que no encontraba abierto el ojo que le producía tanta incomodidad, y de esta forma no conseguía el valor necesario para asesinar al anciano. Sin embargo, en la 8ª noche, a causa de una variante, el anciano se despierta y junto a él su ojo es abierto. El protagonista, al ver ese órgano que tanta incomodidad le causaba, se avienta contra el anciano y lo asesina. Después procede a desmembrar su cuerpo y esconderlo bajo las tablas del piso de madera. A eso de las 4 de la mañana, un par de policías realizan una visita a su casa por motivo de un grito escuchado por parte de un vecino. El personaje principal deja pasar a los policías y les muestra su hogar para no dejar sospechas. Durante este recorrido se detiene en la habitación donde se encuentra el cuerpo del anciano escondido y comienza a hablar. Pero el joven se encuentra incómodo ya que jura escuchar los latidos del corazón de la persona muerta. Desesperado y sintiendo el peso de la culpa, confiesa el crimen, todo a causa del sonido imaginario del corazón de un anciano muerto. Los personajes, el principal es el joven que es el responsable del crimen y es un hombre nervioso y con buenos sentidos. Secundarios está el anciano que tiene un ojo color azul opaco y este tiene una especie de velo que lo cubre, y los policías que se mencionan que son amigables. El tiempo en el que transcurre la historia es durante la noche y es comenzada a narrar desde 7 noches antes de cometer el acto. En espacio, la historia se desarrolla dentro de una casa y es lo único que se menciona. Si fuera más específico, la mayoría ocurre dentro del cuarto del anciano. Mi opinión es que me parece un buen cuento, es interesante y te mantiene en suspenso. Este relato solo confirma el hecho de por qué Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de cuentos de terror y suspenso.